Hola, hola, muchas gracias a las personas que se unen a partir de este momento con nosotros. Yo soy Gustavo Delgado, este es el espacio Hablemos de Pensiones, un esfuerzo que está haciendo la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara a través de su espacio Panorama para poner sobre la mesa precisamente el tema de las pensiones en Costa Rica. Sabemos que es un tema complejo, es un tema urgente de tratar y por ello, pues hemos arrancado desde hace unos días con esta iniciativa, que por cierto ha recibido muy buenos comentarios, quiero agradecer eso, proponiendo pues el análisis de diferentes acciones, iniciativas, noticias que tienen que ver con este mundo de las pensiones. Hoy particularmente vamos a hablar acerca de un proyecto de ley que ya se encuentra en la corriente legislativa y que ha sido llamado, digamos en corto, mismo patrón, igual contribución, ¿verdad? Es un proyecto impulsado desde la Asamblea Legislativa por la diputada Pilar Cisneros y también con el apoyo de la Superintendencia de Pensiones. Para analizar este proyecto están con nosotros don Carlos Arias Alvarado, él es el director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, en la JUPEMA, y también se encuentra con nosotros don Oslean Mora, él es el director interino de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que también es llamada JUNAFO. Muchas gracias, don Carlos, bienvenido a este espacio. ¿Cómo le va? Muchas gracias, don Gustavo. Un saludo a usted, a toda la gente de Canara, a don Oslean, que nos acompaña acá también, y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando y viendo allá desde sus dispositivos. Muy amable. Don Oslian, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un placer, don Gustavo. Igualmente, a toda la radio escucha, agradecerles el espacio y en lo que podamos servirles con muchísimo gusto. Perfecto. Bueno, ustedes me ayudarán tal vez a contextualizar de una manera más apropiada, pero básicamente este proyecto de ley está proponiendo reducir la contribución patronal del Estado en las pensiones del Magisterio Nacional y esto algunos han indicado que podría generar un déficit en los ingresos del régimen de capitalización colectiva del magisterio. Se están hablando de casi 80,000 millones de colones, 78,000 y pico de millones de colones. Precisamente ha habido a partir de esa advertencia pues una serie de observaciones a la iniciativa de ley que hoy pues vamos a conocer un poco más a fondo. El objetivo en sí del proyecto es prácticamente, de acuerdo con lo que dice el texto, uniformar la contribución patronal de los regímenes del magisterio y del Poder Judicial con la que se realiza para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Sobre esto, ¿cuáles son las primeras impresiones suyas, don Carlos, con respecto a la iniciativa? Muchas gracias, Gustavo. Bueno, primero para contextualizar a la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Que creo que es importante entender que para poder entender el proyecto hay que entender que los aportes que se hacen a los sistemas de pensiones son tripartitos, ¿verdad? Esto significa que aporta el Estado, aporta el patrono y aporta el trabajador. Esos tres aportes, Estado, patrono, trabajador, se juntan, ¿verdad?, en un solo fondo que se administra y permite generar en el tiempo la pensión que se le otorga a las personas, ¿verdad? Ese aporte tripartito en los regímenes de pensiones básicos, como lo es el del Poder Judicial, como lo es el de JUPEMA y como lo es el del IBM, son los que permiten generar de alguna forma los ingresos, ¿verdad?, para posteriormente invertidos conformar, digamos, la olla común donde se permite el pago de las pensiones. Entonces, entendido el tema del aporte tripartito, este proyecto de ley, el 23.733 de la señora Pilar Cisneros, lo que busca es unificar el aporte que hace el Estado, ¿verdad? Porque el Estado
hace un aporte a los tres, perdón, del patrono. El Estado hace un aporte primero a los tres regímenes, que es igual, que es de un 1.57%, ¿verdad? Y además también hace aporte como patrono en el sector público, ¿verdad? Ese aporte que hace, ¿verdad? Que es diferente en el caso del Poder Judicial, en el caso de JUPEMA y en el caso de el IBM, ¿verdad? Entonces, lo que busca este proyecto es unificarlo, ¿verdad? Entonces, esto hay que entenderlo de esa forma, ¿verdad? Porque los aportes son diferenciados. En el caso de JUPEMA, el patrono, ¿verdad? Que no solo es el MEP, ¿verdad? Porque el MEP es del Estado, pero también en el caso de JUPEMA nos aporta el sector privado. ¿Por qué? Porque tanto las escuelas como los colegios privados pertenecen a JUPEMA. Entonces, estos no son del Estado, son privados. Pero bueno, el aporte de ese patrono, que puede ser el MEP o puede ser el sector privado, ¿verdad? Es de un 6,75%, ¿verdad? Mientras que en el IBM, ese aporte que hace el patrono es de un 5,75%. Bueno, y en el del Poder Judicial, bueno, ahí está don Oslian para que ahora también nos hable un poquito del tema, ¿verdad? Pero vamos a ver, el proyecto lo que busca es unificarlo y lo que plantea es que, bueno, que si al IBM se le da el 5,75, nos den el 5,75 tanto al Poder Judicial como a JUPEMA, ¿verdad? Aquí el tema de lo que hemos dicho aquí en JUPEMA es si ese 5,75 que se le da al IBM es suficiente para sostener un régimen de pensiones como el IBM, que es para la gran mayoría de los costarricenses que han salido hasta la saciedad, inclusive el mismo Estado, a decir que está en mal estado, ¿verdad? El régimen, ¿verdad? Y que las reformas que se han hecho apenas alcanzan para llegarle al 2050, ¿verdad? Es decir, no es sostenible en el tiempo. Entonces, claramente aquí hay que redefinir no solo los aportes que se le dan al IBM, sino también otra clase de alternativas que permiten la sostenibilidad. Entonces, acá no se trata más bien de igualarnos a los demás, al más bajo, sino creo yo que deberían igualar al más bajo, al más alto o a un sector intermedio para buscar la sostenibilidad del IBM, ¿verdad? Porque en el caso nuestro, bueno, yo no voy a hablar por el Poder Judicial ni por el IBM, pero en el caso nuestro somos un régimen sostenible, somos un régimen equilibrado, pero ese equilibrio que tenemos es apenas lo justo, es decir, estamos con una razón de solvencia de 1, ¿verdad? Es decir, significa que con nuestros activos presentes y futuros actuariales podemos cubrir nuestros pasivos actuales y futuros, es decir, lo que tenemos nos alcanza para pagar lo que debemos, ¿verdad? Entonces, esa es una razón de solvencia de 1. Cualquier reducción que se haga en eso nos meten en desequilibrio y ahí usted estaba hablando de los 70 y resto mil de millones de pesos que nos meterían en el caso de JUPEMA. Yo no sé los números que habrá dicho. Ok, nada más para darle paso a don Oslian. Yo mencionaba esos 78.800 millones de colones que se dejarían de percibir en el caso específico del Fondo de Pensiones del Magisterio. Ese dato que yo mencionaba es correcto, esos son los cálculos que ustedes han hecho. Sí, efectivamente, ese 1% de menos que estaría recibiendo JUPEMA, ¿verdad? Porque, o sea, vuelvo a insistir, o sea, el patrono le aporta un 6,75% a la Junta. Lo que el proyecto propone es reducirlo al 5,75%, es decir, va a haber una reducción del 1%. Estando el régimen equilibrado en lo justo, lo que hace es que nos meten desequilibrio, ¿verdad? Y ese desequilibrio actuarial ronda ahí los 70 y resto, 74, 78 mil millones de colones, ¿verdad? Que tendríamos nosotros que ver de dónde lo sacamos para volver a equilibrar el fondo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida a don Oslian para que nos explique un poco cómo lo viven desde el Poder Judicial, específicamente, como mencionábamos ahorita, de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Adelante, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Gustavo y don Carlos nuevamente. Vamos a ver, el proyecto parte de una premisa que sentimos nosotros equivocada, en el sentido de que no estima o no valora la proporcionalidad entre los aportes, no valora la proporcionalidad entre el aporte obrero y el aporte patronal, y simplemente se enfoca a disminuir el aporte patronal. Esto, el mejor ejemplo sería,
tenemos una sociedad tripartita donde uno de los socios dice, yo contribuyo con 100 colones y de la noche a la mañana ya no quiero contribuir con 100 colones, te voy a pagar 50. Entonces, obviamente eso afecta al negocio que en conjunto decidimos inicialmente conformar. Me estás cambiando las condiciones con las que emprendimos este negocio. Y esta es la realidad que está ocurriendo con este proyecto. La parte más fuerte de la relación laboral, que es la parte obrera, la parte patronal, perdón, está viéndose incentivada a desconocer el compromiso histórico adquirido para conformar un régimen jubilatorio y simple y sencillamente se le dice, bueno, ya usted no va a contribuir con los 100 colones, sino que va a contribuir con muchísimo menos. Primer punto. Segundo punto, ¿cuánto menos va a contribuir? Está bien, no quieres contribuir con 100, ¿cuánto menos de 100 vas a contribuir? Hasta el día de hoy, me corrigen por favor si ustedes tienen información que yo no conozco, pero hasta el día de hoy no se ha justificado el motivo por qué se define en el proyecto que el 575 es el nivel correcto, adecuado y técnicamente suficiente para poder sostener cualquier régimen jubilatorio básico, cualquiera. No hay forma en este momento de que eso sea posible, que se haya definido arbitrariamente, a mi criterio, que ese nivel sea el adecuado. Porque podríamos estar ante el panorama de que si se hace un estudio serio y se identifica que más bien el nivel mínimo suficiente necesario para que el patrono contribuya sea muy superior a ese nivel. Porque en realidad los regímenes jubilatorios no se construyen, estamos como empezando por el techo de la casa. Deberíamos construir, bueno, cuál es el beneficio jubilatorio que queremos otorgar y a partir de ese beneficio jubilatorio decir cuánto es la contribución que las partes, este aporte tripartito debería estar realizando. Y lo cierto del caso es que ese 575 pareciera, lo podemos observar en el último estudio actuarial practicado el régimen del IBM, donde los propios actuarios establecen que esa contribución no es suficiente y que entonces si para el régimen del IBM no resulta suficiente, es un contradictorio que más bien quieran a los otros regímenes igualarlos a un nivel que no es el adecuado. Vuelvo y repito, independientemente de cuál régimen se trate, no hay en estos momentos una justificación de que el 575 sea el nivel adecuado. Aparte de esto, un tercer punto que quisiera también comentarles, el régimen del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se ha visto recientemente reformado. Se hizo una reforma muy fuerte, muy significativa en el periodo del año 2018. Se ha visto cómo de forma constante los resultados actuariales medidos después de esa reforma han venido a mejorar el déficit de este régimen. Estamos en estos momentos con un nivel de solvencia medido a población abierta del 90%. Y sin embargo, a pesar de esa Perdón, don Oslan, disculpe, pero lo perdí ahí. ¿Podría repetir eso último que nos dijo? Sí, en este momento el régimen del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial atraviesa las consecuencias el tema de las mejoras que se dieron en la reforma del 2018. A partir del 2018 a la fecha, todos los estudios actuariales han arrojado una mejora en el nivel del déficit actuarial del régimen, al punto de que en estos momentos, medido a población abierta, que es la medición que sí sería comparable, ¿verdad?, con el régimen más básico, podríamos estar hablando de que tenemos un 92% de solvencia. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Es importante explicarlo para nuestros oyentes. Solvencia es básicamente la capacidad que tenga el régimen como un todo de poder cubrir no solo las obligaciones que tengo el día de hoy, sino las obligaciones futuras. Y estoy considerando, ¿qué estoy considerando para ello? Estoy considerando los aportes actuales, mi nivel de reserva actual y mis niveles de aportaciones futuras, así como mis compromisos futuros. Entonces, utilizando una técnica actuarial se valora todos esos elementos y se obtiene un número que va del 1 al 100, básicamente. Puede ir hasta más. Bueno, el tema tiene la grandísima ventaja de encontrarse por encima del 100 en este momento, pero normalmente un régimen debería considerarse actuarialmente sano cuando tiene el 100% de solvencia. Nosotros ahorita nos encontramos en un 92%, producto de que las reformas han venido surtiendo efecto. Todavía a 5 años de esa última reforma,
hay un montón de elementos de camino que se están esperando, y a pesar de esa reforma tan brusca y tan importante que se dio en el 2018, en este momento nos quieren pues, indicar que ese 92% de solvencia medio de población abierta no es adecuado, no es sano. Lo cierto del caso es que todas estas medidas actuariales en un régimen regulatorio son medidas que se toman y se deben valorar en largo plazo. Muy bien, gracias, don Osliam. Yo sé que nos han explicado muy bien la posición de cada uno, tanto a nivel particular como a nivel general, pero yo tengo que hacer aquí también de abogado del diablo, y a una persona llegan y le dicen, vean, vamos a equiparar el aporte, que es exactamente eso, ¿verdad? Estoy repitiendo, el aporte del Estado a los regímenes de pensiones, independientemente del que sea, le vamos a dar el mismo monto. Y eso una persona no muy conocedora del asunto dice, sí, a mí no me suena mal, ¿verdad? Que le dé a todos parejo, ¿verdad? Todos parejo. Entonces, las palabras más sencillas, yo sé que ustedes se han extendido en el tema, pero la parte más puntual, ¿por qué es que esto no debería de funcionar? Si no debe funcionar así. Y quisiera mencionar que ya la Procuraduría, por otros elementos, ya ha mencionado que este proyecto de ley podría tener vicios de inconstitucionalidad. Tal vez no nos dé el tiempo de analizar eso en este momento, porque lo que tenemos son 20 minutos, pero sí quisiera, porque estoy seguro que muchas personas están viéndonos y oyéndonos y dicen, no, pero es que, como decía, ¿verdad? Que le reparta a todos parejo. Y es una decisión, digamos, salomónica. Don Carlos. Sí, bueno, vamos a ver, yo con todo el respeto que merece el tema, Gustavo, y no sé si voy a sonar irrespetuoso, ¿verdad? Porque no es mi intención, ¿verdad? Pero vamos a ver, si usted vive en un ranchito, ¿verdad? Y los vecinos suyos también viven en un ranchito, pero en la calle siguiente la gente vive en una casa mejor, una casa, digamos, de block, ¿verdad? Con cielo raso en Perling, ¿verdad? Con un zinc bien puesto, ¿verdad? Y entonces alguien viene y dice, vea, como aquellos viven en un ranchito, entonces botémosle la casa a estos para que todos vivamos en un ranchito, porque todos tenemos que ser iguales. ¿Qué tal si alguien viniera y dijera, no, botemos los ranchitos y hagamos las casas todas en block, en Perling, en zinc, como Dios manda, para que todos vivan igual, ¿verdad? En una casa mejor. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá lo que está pasando es que hay unos que estamos, digamos, insisto, yo no voy a hablar por los demás, pero en el caso de Jupema nosotros estamos equilibrados. Bajarnos al 5.75 es meternos en desequilibrio. Don Olian dijo algo muy importante, es decir, ¿por qué el 5.75? ¿Qué es? Que el 5.75 sí le da a toda la población, porque estamos hablando de 1.700.000 personas que están en el IBM. ¿Qué es? Que ese 5.75 alcanza para que la gran mayoría de costarricenses tengamos una pensión. La respuesta es no. Es no, porque el sistema del IBM no está sosteniendo, digamos, a la población. Eso lo han dicho todo el mundo y ellos mismos con informes actuariales. Entonces, pareciera que esos aportes que se está haciendo al IBM no son suficientes, ¿verdad? Entonces, más bien debería pensarse, lejos de bajar a los otros regímenes a un nivel inferior, pensar cuál es el nivel que ocupa la caja costarricense con el IBM para garantizarle una pensión a todos los costarricenses, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Acá, desde mi punto de vista, nosotros ya le hemos resuelto el problema a los 150.000 afiliados que tenemos, es decir, estamos garantizando una pensión, ya eso no es un problema para el país. Hay personas acá que ya cuentan con una pensión, o sea, en la medida en que menos personas estén metidos en una situación de incertidumbre, como es lo que sucede, ¿verdad? Porque a uno le apena escuchar jóvenes que dicen, no, yo no voy a tener pensión, ni cuento con eso, ni me la imagino, ¿verdad? Eso es terrible en un sistema social como el costarricense. ¿Por qué? Porque no somos capaces de garantizar que el mayor régimen de pensión de Costa Rica pues pueda garantizar esa pensión. Y eso pasa por el hecho de decisiones y ideas, ¿verdad? Bueno,
ideas que se le ocurre a la gente, digamos, en esta línea. Esto no es un proyecto, porque esto hay que dejarlo claro, esto no es un proyecto para ayudarle a los costarricenses a tener pensión. Esto es un proyecto para ayudarle al gobierno a que gaste menos plata. ¿Por qué? Porque ese aporte solidario que le toca al patrono, que en algunos casos es del Estado, ¿verdad? Se va a ver, digamos, beneficiado al tener que pagar menos. Entonces aquí el único beneficiado va a ser el fisco, que va a tener que aportar menos en el caso de los patronos públicos, ¿verdad? Pero no la persona que está trabajando, no es para el trabajador, porque acá, digamos, se va a crear un perjuicio para los trabajadores de JUPEMA y del Poder Judicial y ningún beneficio para los trabajadores del IBM. Entonces eso debe quedar claro. Esto no es un proyecto que beneficie más que el fisco. Que el Estado diga que esos recursos los va a utilizar seguro para hacer muchas casas y para hacer carreteras y todo, lo mismo que nos han dicho todos los gobiernos en otras ocasiones, pues ya eso, digamos, la gente podrá creerlo o no podrá creerlo. Yo por lo menos lo que veo es que en el caso nuestro nos obligan a ver qué otras medidas tomamos para resolver un problema que no teníamos antes de este proyecto y que de alguna forma le ha permitido a muchos costarricenses de este país, especialmente en el sector educativo, tener una pensión digna una vez que terminan de su vida laboral. Ya habrá que hacer otros ajustes y demás si este proyecto pasa, que creo que no van en beneficios, todo lo contrario, es lo que yo le decía, ¿verdad? Entonces, igualémonos a los que están mal o a los que no están bien, para decirlo de otra forma, igualémonos a los que no están bien. Por el amor de Dios, busquemos igualarnos a los que están bien, mejoremos, eso es lo que hay que buscarle para los costarricenses, es lo que yo como costarricense, porque vamos a ver, yo no soy afiliado de JUPEMA, yo trabajo en JUPEMA, pero no soy afiliado a JUPEMA, yo soy del IBM, ¿verdad? Yo soy del IBM. Yo quisiera que a mí, aún así de viejo como estoy, me garanticen que una vez que me pensione, voy a tener pensión. Imagínense a los muchachos y muchachas que están en este momento, que no les resuelve el problema un proyecto como este, sino lo que busca es bajémoslo, ¿verdad? Jalémoslo de los pies, ¿verdad? Para que caigan abajo también. Muy bien, gracias. Don Oslen, ¿qué me puede decir sobre esto? Por favor. Bueno, tomando palabras de don Carlos y haciendo las propias, creo que el proyecto, lejos de permitir que como sociedad y como un sistema completo, un sistema nacional de pensiones, haya alguna mejora, realmente este proyecto no procura mejora para nada, no beneficia a ni una sola persona trabajadora, ni una sola persona beneficiaria. Lo cierto del caso es que se busca mejorar o quitarle un poco la carga al Estado en la contribución, que dicho sea de paso, la propia Superintendencia de Pensiones reconoció ante la Comisión de Gobierno y Administración que este aporte que se ahorraría el Estado representa el 0,006% del PIB. Es una suma insignificante lo que representaría para el Estado ese ahorro, pero que definitivamente metería en aprietos a dos regímenes jubilatorios que uno se encuentra en equilibrio y el otro se encuentra en camino a ese equilibrio, lejos de la situación del tercer pilar, del tercer participante, que es el régimen del IBM, que definitivamente se encuentra en una situación un poco más difícil. Deberíamos estar en estos momentos invirtiendo recursos, tiempo y preparación para discutir cómo reforzamos al régimen del IBM, cómo reforzamos al régimen no contributivo, en lugar de estar inventando cómo perjudicar a los demás. Este proyecto viene siendo como la parábola de los cangrejos chinos, los cangrejos japoneses y los cangrejos ticos. Es la purítica realidad con este proyecto. Esta parábola habla simple y sencillamente, habían dos cubos, un cubo con cangrejos japoneses sin tapa y un cubo con cangrejos ticos con tapa. Y le preguntaron al pescador por qué tenía eso. Bueno, porque los japoneses se venían a ayudar entre ellos para salir del cubo, mientras que los costarricenses, los ticos, ¿verdad? Cada vez que uno trataba de salir, venían y ojalaban hacia abajo con los otros, ¿verdad? Entonces, es la realidad con esta situación. Vuelvo, repito, yo quiero dejar esto muy claro. La verdad es que
el régimen o la aportación del patrono en un nivel de un 5,75 no es en este momento, no se ha demostrado, no conozco, al menos de mi parte, una justificación de que ese sea un nivel adecuado y técnicamente viable, ni siquiera para el régimen del IBM. Existen estudios factoriales del propio régimen del IBM que han indicado que ese nivel de aportación no es el suficiente, no es el adecuado y que se debería estar valorando, incluso su incremento, mucho más razón para los otros dos regímenes que de alguna forma exige un mayor sacrificio a los trabajadores. La gente olvida que bueno, que si hay una aportación más alta, también hay una aportación por parte del obrero, por parte del trabajador, muchísimo más alta que la aportación del IBM. Entonces, en realidad, hay un sacrificio que durante generaciones han hecho las personas que cotizan para estos regímenes, precisamente para poder tener un nivel de reserva y garantizarse una futura jubilación o pensión. Eso lo estamos olvidando. Y con esto cierro nada más, recordarles que, bueno, que este proyecto busca desconocer el compromiso histórico que como patronos el Estado tiene para sus trabajadores. No, muy bonito decir, bueno, a partir de este momento ya no contribuyo con 100 colones, como les estamos indicando en el caso anterior. Ahora te voy a contribuir con 50. Bueno, ¿y qué pasó con la promesa inicial, con lo que usted me dijo, empieza a ahorrar? Hace 30 años me dijo, empieza a ahorrar, ponga usted un porcentaje superior al resto, porque yo voy a poner un porcentaje superior como patrón. Ese compromiso histórico lo estamos obviando y estamos dejando desprotegidas a muchísimas personas, a muchísimas familias que hay detrás de cada uno de estos beneficios. No estamos hablando solamente de un trabajador, estamos hablando de toda una familia que probablemente dependerá de ese beneficio económico. Muchas gracias. Yo les agradezco a ambos por participar con nosotros en este ejercicio acerca de lo que es un análisis breve, conciso, acerca de este proyecto de ley, mismo patrón, misma contribución. Próximamente nosotros en Hablemos de Pensiones tendremos nuevos temas que conversar. Don Oslian, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto, encantado. Muchas gracias también a usted, don Carlos, muy amable. Con todo gusto, un saludo a todos. Buena tarde, hasta luego.